El día de hoy vamos a empezar un tema que bien pude haber invertido la secuencia de los eventos porque todavía falta ver los timers para ver cómo funcionan y los comparadores. Pero también hace falta ver un componente que normalmente lo llegan a utilizar en muchos proyectos, ¿sí? ¿Cuáles son esos temas? Tiene que ver con el LCD. A ver, quiero que me digan quién de ustedes ha trabajado con un LCD, un display de cristal líquido. Pongan pulgar arriba quienes sí o quienes no, o hablen al Desde micrófono. prepa, ya ni me acuerdo, profe. Sí, ya tiene rato entonces. Yo sí, profe. Ajá, ¿quién más? Veo como que muy poquitos pulgares arriba, ¿eh? Ajá. Ahora, la otra pregunta sería, de los que ya saben, ¿se acuerdan bien de todo o necesitan un repaso de cómo funciona? Un repaso. Repaso. ¿Sí? Bien, entonces para ello, el día de hoy preparé una presentación para que veamos hacia dónde vamos. Y es que es bastante necesario entender cómo funciona un LCD porque para trabajarlo con microcontroladores, no que sea difícil, sino que es un poco laborioso hacer el programa. Entonces, vamos a empezar con las diapositivas y voy a compartirles mi pantalla. ¿Sale? Entonces, nada más. A ver, me dicen si ya llega a haber algún problema, ¿sale? Voy a intentar hacer otro tipo de compartir pantalla. A ver, ahorita ya vieron el título. Sí, descripción de uso del LCD. Órale, va, ya está. Ahora, aquí la aplicación es para el PIC 16F4550, sin embargo, si le entienden a esto, bueno, le pueden entender a la aplicación en cualquier microcontrolador, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con esto, la descripción de uso de un LCD, ¿vale? Bueno, a diferencia de los displays de 7 segmentos, ¿sí? Los displays de 7 segmentos, pues, no son más que un arreglo de LEDs dispuestos en una forma de un 8, vamos a llamarlo así, en el cual dependiendo de cuál LED enciendas, se pueden generar caracteres o números. Está pensado para números los displays de 7 segmentos y ya saben que hay de ánodo común, cátodo común y bueno, sirve para, no sé, comunicar algún evento, llevar una cuenta, no sé, para desplegar información desde un microcontrolador en este caso. Pero obviamente se quedan cortos, ¿no? En el sentido de que, pues, si yo quiero tener un letrero muy grande, pues necesito muchos displays de 7 segmentos y toda una lógica de cómo controlarlos y hacer multiplicación de datos si es que nada más tenemos un solo bus de datos para ellos. Ahora, otra forma de poder desplegar información a través de de texto, ¿sí? Son los displays de cristal líquido, ¿sí? Entonces, no me voy a detener a explicar el funcionamiento físico interno, simplemente un LCD es un display de cristal líquido, es un par de placas de vidrio, en medio hay un componente que dependiendo del voltaje que se le aplique, se vuelve oscuro o se queda de color claro, ¿sale? Y bueno, la forma genérica pues es esta, ¿no? A ver, permítanme, vamos a admitir aquí a alguien, ¿ya? Todos tienen esta forma y digo, hay de 2 o 3 tipos de estos displays, ¿sí? Los básicos son los LCDs alfanuméricos nada más, ¿sí? Esos son los que normalmente se utilizan para proyectos en donde necesiten desplegar información. A ver, alguien que me pueda decir, ¿en qué pueden utilizar una pantalla de estas? ¿O como para qué? ¿Qué aplicación tendría? Representar datos. Ajá, datos como de qué. Verdadero o falso para poder seleccionar los datos y mandar, pues como para darle un control, ¿no? O un orden a tu
a instrucciones, vaya. Profe, Ajá. Para saber el estado, ¿El estado de un qué, perdón? para conocer el estado de un proceso. Se puede utilizar para desplegar la información de algún proceso, ajá. Como interfaz. Una interfaz con el usuario, ¿no? Y muchas de las veces, ¿qué creen? Gracias por sus aportaciones. Muchas de las veces sí se llega a utilizar el puro display para algún proceso, pero va muy de la mano con algún teclado en el cual ustedes puedan meter información hacia el micro y después poder, obviamente, desplegar en este LCD esa información que ustedes están ingresando al micro para algún proceso o demás, ¿sí? Entonces, ¿por qué pongo estas imágenes que tenemos aquí? Bueno, pues es que resulta que ustedes ya sabrán que hay varios modelos de este tipo, pero todos dependen o provienen de uno solo que fue de Hitachi, que fue el primero que generó este display, este tipo de displays, y que obviamente el manejo de todos ellos es, yo casi estoy seguro que es el 98% similar entre toda la gama de displays LCDs alfanuméricos que existen en el mercado, ¿sí? Aquí pues podemos ver que, no sé si se alcanza a ver, pero voy a poner aquí mejor mi puntero láser. Pueden ver esto, pues al final de cuentas la pantalla y hay una interfaz o una serie de pines que son a través de los cuales se controla y se manipula el LCD. Si volteáramos el LCD, normalmente vamos a ver así como una plasta de chicle negra pegada en la parte posterior. Y dicen las leyendas, cuentan las leyendas. A ver, espérenme tantito. Déjenme admitir aquí a unos compañeritos que están entrando. Dicen las leyendas que por cada línea que se vaya a manejar del display, tenemos una plasta de chicle de esto. Digo plasta de chicle porque eso es lo que parece, ¿no? Al final de cuentas, debajo de este recubrimiento negro está un microcontrolador. ¿Qué creen? Entonces, aquí lo interesante es que nosotros tenemos un microcontrolador que lo vamos a comunicar con otro microcontrolador que finalmente es quien lleva el control de lo que está sucediendo en el display, ¿sí? Entonces, aquí ya no solamente tenemos un solo micro funcionando, sino tenemos dos. Muchas veces ocurre, o no sé si les ha ocurrido a ustedes, que de pronto trabajan algún LCD y solamente funciona una línea, pero la otra línea ya no funciona. ¿Alguien le ha pasado eso? Sí, o no. ¿Cómo? Sí, que si a alguien le ha pasado que de pronto están trabajando con un LCD de este tipo, o bueno, quien lo haya trabajado, y de pronto ya solamente funciona una de las líneas, en caso que sea de dos o más líneas. Sí. Sí, a mí me pasó, pero porque lo quemé. Y es que eso sucede precisamente cuando uno de los controladores del LCD se daña, lo que comúnmente decimos que se quema. Se puede dañar de manera parcial, ¿sí? Entonces, esa es la forma en cómo podemos identificar muchas veces cuántas líneas tiene el display, ¿sí? Si tiene nada más un recubrimiento de este tipo, quiere decir que es de una línea. Si tiene dos recubrimientos, tiene dos líneas, ¿vale? Bueno, aquí estamos viendo un LCD que es de comunicación paralela, vamos a llamarla así, es decir, tenemos todos los pines disponibles, pero también hay displays de tipo serial. Lo único que hacen es agregar, además de lo que es el display como tal, una interfaz que hace la conversión de serial a paralelo, y obviamente ese tipo de displays necesita menos líneas de control que un display, que un LCD de este tipo, ¿no? En general podemos ver que tiene 16 pines, de los cuales tenemos un grupo que tiene que ver con la alimentación del LCD, que sería ground y el de 5 volts, son los dos primeros pines. Después se tiene el control del contraste, después se tienen
3 bits o 3 líneas de control, RS, RW y E. Esas 3 líneas de control son las que me permiten enviar datos o recibir datos desde el LCD. Después ya viene la interfaz como tal, el canal de datos del display que va desde el D0 hasta el D7. Entonces, quiere decir que debemos enviar datos de 8 en 8 cuando necesitamos manejar el LCD. Y bueno, vienen al final un par de pines que tienen que ver con la retroiluminación en caso de que esto lo tenga disponible el LCD. Hay displays que no lo tienen, simplemente son reflexivos y pues si no hay luz, pues ya no ves nada, ¿no? Necesita una luz exterior para que podamos ver lo que aparece en pantalla. Esos normalmente son de fondo como gris y las letras son negras. Ahora, dentro de lo... Bueno, antes de pasar a la siguiente, ¿sí queda claro esto? Profe. Sí. Nomás Ey, me está dando el avión, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, entonces, dentro de la forma genérica, bueno, hay muchos modelos, ¿sí? Aquí me puse hoy a buscar qué modelos hay. A mí me gustaría tener uno así como este que está aquí de fondo negro con letras blancas. Se debe ver muy padre ya en un proyecto. El típico que cuando yo aprendí a usar estos era como este, que tiene el fondo gris con las letras negras. Pero ya últimamente he visto que están muy generalizados cualquiera de estos dos. El que tiene fondo azul con letras blancas o el que tiene fondo así como verdecito con letras negras, ¿sí? Y bueno, hay varios modelos. Tenemos desde los que tienen solamente una línea por 16 caracteres aquí en pantalla hasta los que tienen 20 caracteres por 4 líneas, ¿no? de información. Para proyectos ya más grandes donde se necesita tener pues un desplegado de información específico y ya con muchos datos, bueno, normalmente se utiliza uno de 4 líneas. ¿Alguien de ustedes ha utilizado en algún proyecto un LCD de 4 líneas? No. No. Yo normalmente el que he utilizado es el de 2 líneas. Es el más común y el que más van a encontrar. El costo, ahí sí no sé, he encontrado desde 150 pesos hasta 200, 250 pesos. Dependiendo del vendedor, de la marca, del tipo de backlight, que tenga. El backlight es la retroiluminación que tiene para que se vea azul o que se ilumine el LCD. Depende mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, estos son los displays, pero si se fijan, todos los que estoy presentando aquí tienen la interfaz paralela. Ninguno de estos es serial, ¿sí? Cuando encontremos uno que sea de tipo serial, normalmente en vez de que tenga todos estos pines, pues nada más tiene a lo mejor, y eso si bien nos va, tendría los de alimentación, el del contraste, el del background, los últimos dos, el 15 y el 16, y los de datos los conjugan solamente en unas pocas líneas que son de tipo serial, ¿no? Obviamente ahí tendríamos que ver cómo es el actuar de ese display en cuanto al protocolo de comunicación, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿dudas, comentarios? ¿No? Entonces son más fáciles de programar los que dice. ¿Cuáles, perdón? Los que solamente traen los 3 pines en lugar de traer todos estos. Ah, los que son de tipo serial, es que en general el manejo de ellos en cuanto a cómo hacer que desplieguen la información en todos va a ser lo mismo. La diferencia va a radicar en el protocolo de comunicación que vas a trabajar, porque incluso, y más adelante lo vamos a ver, estos pueden trabajar con un canal de 8 bits o de 4 bits. Entonces, independientemente de eso, si trabajamos con una interfaz serial, pues a lo mejor nos ahorramos algunas cuantas líneas, no es demasiado. Es decir, estos displays, en lo más que podemos reducir su canal de comunicación es a 4 líneas. Si hablamos de comunicación serial, en teoría, la comunicación serial solamente necesitaría 2 líneas, una de ida y una de regreso. Entonces, en vez de usar 4 como mínimo que tienen estos, posiblemente utilizaríamos 2.
ya ahí habría que ver la forma o más bien la conveniencia de trabajar con 2 o 4 líneas. O sea, no es demasiado el ahorro, digo yo. Sin embargo, existen, ¿sí? Hay microcontroladores que tienen muy poquitos pines y que sí, el uso de algún pin o el ahorro de algún pin para alguna aplicación, pues es de vital importancia. En el micro que estamos trabajando, pues tiene un montón de puertos, ¿no? Entonces ahí no habría tanto problema. Ahora, respecto a la pregunta si es más fácil o más difícil, se me hace que el serial se complicaría en el sentido del protocolo de comunicación serial. Eso sería el problema. Porque si lo trabajamos así como están estos en forma de paralela, pues ahí no hay problema. Tú mandas la información y se acabó todos los bits al mismo tiempo. Y en el caso del puerto serial, no, tienes que seguir un protocolo de comunicación ya establecido, que seguramente debe ser el RS232, que es el con la comunicación serial. En el caso de esto, tú puedes crear tu propio protocolo y de hecho, eso es lo que vamos a terminar haciendo. Vamos a generar nuestro propio protocolo de comunicación paralelo para hacer que funcione un LCD. Ok. ¿Vale? Va. ¿Algún otro comentario, dudas? No, nada. Creo que no. Va. Continuamos entonces. Bueno, entonces, ¿qué tipo de caracteres podemos desplegar acá? Ah, bueno, pues nos remitimos al código ASCII, ¿no? El normal, el de texto que es universal, vamos a llamarle así. Obviamente recuerden que el código ASCII no es el único que existe para representar caracteres. Hay otro tipo de códigos que son los códigos Unicode, que bueno, ya abarcan más idiomas. En este caso, los que venden por este lado del planeta, pues obviamente tienen que responder a este tipo de caracteres del código ASCII, ¿no? Porque también hay algunos displays que se venden allá en Japón, China, esos lados donde tienen otro tipo de caracteres, que bueno, están diseñados esos displays para que el conjunto de caracteres que despliegan o que puedan desplegar sean de los idiomas asiáticos, ¿no? Acá, pues vamos a utilizar siempre de este tipo y la mayor parte de las veces, a menos que ustedes encuentren que por ahí aparecen símbolos extraños, quiere decir que son LCDs que utilizan el código ASCII como tal, ¿no? El que inició como un código para los estadounidenses y después, bueno, se extendió a todas las lenguas latinoamericanas, bueno, casi todas, ¿no? Aquí pueden ver que sí tenemos varias de los caracteres ASCII, pero no está la tabla completa, está a la mitad. ¿Por qué? Bueno, pues porque el código ASCII original solamente constaba de 7 bits. Y con 7 bits podemos contar solamente hasta el 127, es decir, desde el 0 al 127, y por eso es que viene nada más hasta la mitad de esta tabla. De hecho, más adelante viene una diapositiva donde podremos ver cuáles son todos los caracteres que en realidad podría desplegar un LCD, ¿sí? Ahora, internamente, ¿cómo está manejado? Bueno, aquí nada más es meramente informativo para que entiendan cómo es el diagrama a bloques interno de un LCD. Es decir, necesitamos como tal un LCD, necesitamos el manejador del LCD. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento que el LCD son un par de placas de vidrio y en medio hay un componente, un compuesto que, pues no sé si llamarle cristal líquido, porque simplemente es un compuesto que al exponerlo a cierta cantidad de voltaje hace que sus características ópticas cambien y por eso se oscurece o se queda claro, ¿sí? Entonces, ahí lo que se tiene que hacer precisamente es una especie como de multiplexión, vamos a llamarlo así, en el cual sí es cierto que tenemos cuadritos, pero seguramente no todos los cuadritos van a estar encendidos al mismo tiempo. Algo así como la técnica de multiplexión que ustedes ya trabajaron en los displays de 7 segmentos, ¿sí? Aparte, se necesita un controlador, ¿sí? El controlador o el microcontrolador que está exclusivamente trabajando para el LCD, lo que hace es generar los caracteres para mandar el patrón hacia el LCD y se puedan encender los vamos a llamarle los píxeles necesarios para crear un carácter en particular. Es decir, nosotros no manejamos directamente el LCD,
sino que nos comunicamos con un controlador enviándole la información necesaria de qué carácter quiero que se despliegue en el LCD, y este controlador a su vez ya hace toda la magia sobre el panel del LCD, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede en realidad. Nosotros como usuarios de un LCD, así como está planteado este módulo, no manejamos directamente el LCD. Mandamos información a otro microcontrolador para que este microcontrolador ahora sí maneje el panel del LCD. De hecho, también he visto que venden los paneles solitos sin el controlador y ustedes pueden crearlo. Ahí sí, para que vean, me declaro incompetente. Yo solamente los he visto. ¿Dónde los he visto? En los teléfonos normales fijos, las pantallitas de los Casio, que casualmente por aquí tengo uno. Uno así como de estos. Esas pantallas se manejan de manera no como el display no como el LCD que vamos a manejar nosotros, sino Los Nokias. o como los Nokias también. Ah, bueno, estos digamos que ya no son alfanuméricos como tal, sino ya son gráficos. Son otro tipo de LCDs que esos sí son un poco más complejos de manejar, porque hay que entender el protocolo que se debe seguir para que aparezcan las cosas en pantalla. La ventaja de estos módulos que han sido de mucha utilidad en muchos proyectos es precisamente que yo no me preocupo en sí de cómo manejar el LCD. Yo me preocupo de cumplir con un protocolo de comunicación. ¿Cuál protocolo de comunicación? Bueno, pues es que sí mando la información a través de este puerto, pero todo el control del flujo de información hacia el controlador lo hago con estas 3 líneas. Y el controlador ya es el que se hace bolas, cómo le hace para que aparezca el carácter en pantalla. Eso es lo que lo hizo tan famoso a este módulo LCD, de que el usuario se tiene que preocupar por conocer cuáles son los códigos de control, cómo enviarle la información al microcontrolador y hasta ahí. Y el microcontrolador del módulo del LCD completo es el que ya se encarga de manejar el panel del LCD, ¿sí? Entonces, por acá también podemos ver que tenemos lo de los LEDs. En teoría tiene una resistencia ya interna, pero de todas maneras se acostumbra a ponerle otra resistencia adicional para hacer que la retroiluminación no sea tan intensa, a lo mejor un poquito más baja, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver en el panel del LCD, bueno, es una cosa, y lo del background de los módulos también ya es una cosa, perdón, por separado, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ya lo habían pensado así como lo estoy presentando ahorita? Oh, ¿No? No. Menos. Ahora, lo que sí estaría padre sería mandar a volar todo este control y ahora sí nosotros como programadores bien chipocles, aventarnos sobre el panel directamente y a ver cómo le hacemos, ¿no? Eso sí ya estaría así como que más a todo dar. Sí, porque al final de cuentas este módulo, la ventaja es que ya tiene su propio micro o su propio controlador, que es el que ya hace que aparezcan las cosas en la pantalla, ¿no? Entonces, insisto, yo sí he visto que venden los puros paneles LCD y se puede llegar a programarlos, ¿no? Entonces, pero bueno, se elige por la facilidad la facilidad de manejo, ¿órale? Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Y bueno, del ajuste de contraste, ¿qué cosa es el contraste, por cierto? A ver, alguien que me diga. ¿Contraste de qué? ¿Qué cosa es el contraste? La intensidad con la que va a alumbrar. exacto. ¿Con la que alumbra o con la que se ven los caracteres? Se Con ven. la- Los caracteres. Con la ¿no? que se ven los caracteres. Con las que se ven, ajá. Sí, porque una cosa es que la letra parezca muy intensa y otra cosa es que el backlight brille sea mucho. muy intenso, ¿no? Y de hecho aquí está esas dos partes. Algunas veces lo del ánodo y cátodo viene por separado, algunas veces viene aquí cerquita, después del D7 vienen los otros 2 pines, así juntitos. Pero bueno, se le puede poner una resistencia, ahí es a prueba y error y dependiendo de los gustos puede ser de 100 ohms, 200 ohms,
330, como están aquí sugiriendo. Y para el asunto del contraste, bueno, se usa un potenciómetro, ¿sí? En el cual ya ven que el potenciómetro tiene 3 pines, casi todos, ¿no? Más bien todos. Tiene 3 pines. Entonces, un extremo lo pongo a VCC, otro a tierra, y el de en medio lo conecto al pin que dice BEE, que es precisamente para el control del contraste. Y ese, según la hoja de datos, dice que la resistencia que tenemos aquí en el divisor tendría que ser entre 10 kilos y 20 kilos. Aquí están proponiendo 5 kilos. Si yo pongo un un potenciómetro más grande, lo que haría es que tengo mayor precisión de ajuste del contraste del LCD, es lo que pasaría, ¿no? Entonces, esto sería la conexión típica para manipular lo que, ahora sí que como dicen, lo que viene siendo lo que se puede ver en el display y la intensidad del foco trasero, ¿no? Entonces, pues aquí no hay mucho más que ver, simplemente se sigue esto. Ya si fuera en físico, ya sería otro cotorreo. Hay que cuidar también bastante el asunto de las alimentaciones, de no invertirlas, porque ese es uno de los problemas típicos del por qué dañamos un LCD. Conectamos al revés o alimentamos con más voltaje del que puede aceptar el microcontrolador que maneja al panel LCD. Acuérdense, estos módulos tienen un micro ahí puesto y como tal, pues son delicados los micros, ¿no? Entonces, bueno, eso sería para el asunto del ajuste del contraste. Ahora, ¿para qué sirven cada uno de los pines? Bueno, aunque ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, bueno, aquí nada más puse una tabla para que vieran qué es lo que sucede con cada pin. El BCS es el de tierra, el BDD sería la alimentación. Cuando encuentren BSS y BDD en cualquier circuito, significa que internamente tienen FETs en vez de transistores BJT, ¿sí? Hay diferencias. Los FETs son más delicados de trabajar. Por eso es que los paneles de este tipo son bien delicados y luego se queman así de volada y cuando vimos en la mañana estaba funcionando bien y en la tarde llegamos, lo conectamos y ya fue. Precisamente es por ese detalle, porque trabajan con FETs y los FETs son un poco más delicados en cuanto a su manejo, ¿sí? Entonces, cada vez que lleguen a trabajar con un módulo de esto, traten de agarrarlo de las orillas, ¿no? No agarrar la placa completa, porque si no, pueden generar algo de estática y dañar el módulo. Entonces, el BDD es la alimentación. Este que dice B0, el pin 3, es el ajuste de contraste. El pin 4 es RS y ese RS o ese pin sirve para indicarle al microcontrolador del LCD que el dato que yo voy a enviar va a ser o un comando de configuración o un dato a desplegar. Solamente hay 2 tipos de información que yo puedo enviar hacia el display, perdón, hacia el LCD. 1, comando de configuración, o 2, un dato o un carácter que yo quiero que aparezca en pantalla. ¿Eso cómo se le hace? Bueno, se le hace con el RS. Al ratito, bueno, en un momento vemos cómo opera. Tenemos el RW. Y es que, ¿qué creen? A pesar de que este dispositivo pues está diseñado como un destino de información, también podemos leer cierta información desde él, ¿sí? No es muy común leer datos del LCD hacia un microcontrolador externo, no. Sí se puede hacer, pero solo para fines de leer, en teoría, una banderita de ocupado. Y más adelante vamos a ver el por qué necesitamos una bandera de ocupado. Después tenemos el pin número 6. El pin número 6 es una señal de ¿cómo llamarle? Como de disparo de evento, vamos a decirle así. Muchos dicen, o bueno, toda la literatura dice que es la señal de habilitación en el label. Yo lo podría traducir como que es un pin por donde vamos a indicarle, vamos a generar un pulsito ahí para que el LCD tome la información que está en el puerto de entrada de él. ¿Cuál es el puerto de entrada? Bueno, los pines del 7 al 10 7 al 10. y del 11 al 14. Porque resulta que sí es cierto que tiene 8 pines, pero finalmente vamos a poder manejarlo con un bus de 4 bits o los 8 bits completos. El más sencillo de trabajar es el de 8 bits completos. Ese es el más sencillo.
se complica un poco el protocolo de comunicación cuando tenemos que trabajar 4 bits nada más. ¿Por qué el interés de manejar 8 o 4 bits? Bueno, si tenemos un micro como el de nosotros que estamos trabajando, que tiene varios puertos y que tiene 40 pines, pues a lo mejor no es tan complejo manejar los 8 bits. Pero, por ejemplo, si tuviéramos un, no sé, 16F84 de los sencillitos, pues ahí sí ya duele porque creo que el integrado tiene 16 pines, creo nada más, ¿no? Entonces, no, ahorita no tengo bien el dato, pero sí son pocos pines, puede ser 16 o 18 pines seguramente. Y dentro de esos pines, pues cualquier pin que se gaste para alguna aplicación, pues sí es relevante. Por lo tanto, necesito reducir los canales de comunicación al máximo para poder aprovechar también al máximo los pines o los puertos del micro. En el caso del 4550 no hay tanto problema. O sea, podemos usar los 8 bits. A lo mejor en lo que aprenden o lo que aprendemos a trabajar los comandos y cómo comunicarnos con el display, ¿sí? Entonces, regresando al pin número 6, entonces, esta señal o este pin E o enable, lo que hace es disparar los eventos en función de lo que el microcontrolador del LCD encuentre en los datos en el bus de datos, perdón, desde el DB0 hasta el DB7. Entonces, yo presento información y yo le tengo que generar el pulso enable, ¿para qué? Pues para que le haga caso a esa información que yo le acabo de presentar. Y ya veremos con calma cómo funciona esto. Y finalmente tenemos los pines 15 y 16, que son los de alimentación para el backlight del display, para que ilumine o retroilumine la pantalla completa, ¿sale? ¿Alguna duda de lo que tengan en esto? No. ¿No? ¿Seguros? No sé, digo. Bueno, conforme vayamos avanzando les van a surgir dudas. Y aquí viene algo bien importante que nos va a ayudar a después poder generar el programa. Esto necesito que le pongan mucha atención. Fíjense, si yo quiero escribir en el LCD, ¿qué significa escribir? Bueno, que yo le envío información para que a su vez despliegue el carácter que yo quiero en la pantalla. Eso significa escribir, mandarle la letra o el número que yo quiero que aparezca en pantalla. ¿Quién lo recibe? A ver, díganme, ¿quién recibe esa información? El microcontrolador. Lo recibe el microcontrolador de la pantalla del LCD, ¿sí? Ahora, ¿cómo le hace para que, o cómo es el protocolo de comunicaciones? Y aquí no hay de otra, tenemos que aprender a leer un poquito los diagramas de tiempo. Fíjense, para empezar, aquí en el primer parámetro dice tiempo del ciclo enable, ¿no? Y al final de cuenta, por aquí nos dice que es de 500 nanosegundos, o sea, es pequeñito en teoría, ¿no? Comparado con otros dispositivos, los LCD son muy lentos, pero bueno, eso ya es tema de otra conversación. Entonces, observen que aquí tenemos la línea RS, la línea RW, la línea enable y los datos desde el DB0 al DB7. Entonces, para poder escribir algo al LCD, se tiene que cumplir una serie de eventos antes de que podamos escribirlo. ¿Cuáles son esos eventos? Bueno, si observan, les dije que los datos que yo puedo enviar al LCD pueden ser de dos tipos. ¿Recuerdan cuáles son? ¿Recuerdan o no recuerdan? RS y RW. No. ¿Qué tipo de datos pueden pasar a través de DB0 al DB7? O sea, la información que yo le voy a enviar al LCD. Pueden ser de dos tipos, los dije hace un momento. ¿Análogo o digital? No, aquí todo es digital. Hay dos tipos de datos que yo puedo enviarle. Uno, un comando, o dos, un carácter que yo quiera que se escriba en la pantalla. Solamente son los dos tipos generales de información que yo puedo traspasar. ¿Quién me dice o quién me indica que lo que envío es un comando
o un dato, bueno, es la línea RS. Más adelante vamos a ver que si RS vale 1, significa que la información es de un tipo. Si en RS le pongo un 0, significa que la información es de otro tipo. Ahora, si yo quiero mandar a escribir al LCD, es decir, mandarle la información, el pin RW, ¿en qué nivel debería estar según esta línea de tiempo? Nada más vean esta fila, esta que estoy señalando. ¿De qué valor tendría que ser? 0. Tendría que ser 0. Si pueden observar, por ejemplo, en RS hay dos líneas, lo que significa que puede ser un 1 o un 0 dependiendo de lo que yo quiero enviar. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir dos tipos de datos. Puedo escribir comando o dato. Sin embargo, la línea RW, si estaba en 1, o si estaba en 1, se tiene que volver 0, y si estaba en 0, pues se tiene que quedar en 0. Después, fíjense que tiene que suceder eso al mismo tiempo. No sé si logran ver que aquí hay una línea vertical, donde estoy señalando. Estas líneas normalmente significan que estas dos líneas tienen que estar más o menos al mismo tiempo puestas, ¿sí? Debe pasar cierto tiempo y después la línea enable, que típicamente debe estar en un 0, normalmente debe estar en 0, la tenemos que poner en un 1. Entonces, a estas alturas, esos 3 pines de control ya sabemos en qué nivel deben estar, en qué nivel lógico, para poder ahora sí enviar la información correspondiente. ¿Quién me lo dice? Observen que la última fila o la última línea nos dice aquí una leyenda que dice dato válido. Es decir, esto está representando información que yo estoy presentando en el bus de comunicaciones, desde el DB0 hasta el DB7. Yo pongo esa información, pero para que yo la ponga y después sea válida, tengo que cumplir con los niveles lógicos establecidos en este diagrama de tiempos, ¿sí? Es decir, primero tengo que especificar RS si es un 1 o un 0. RW lo tengo que poner en 0 y enable lo tengo que poner en 1. Después que hago esos 3 eventos, ahora sí mando la información al LCD. ¿Y en qué momento el LCD le va a hacer caso? Pues le va a hacer caso cuando la línea enable o la línea E se vuelva a 0. Entonces lo que estamos haciendo en este espacio, no sé si observan, voy a poner aquí una pluma. No sé si observan que aquí al final de cuentas lo que estamos haciendo es un pulso así. Estamos generando un pulso. Digo, lo estoy poniendo más cortito para que le cachen la idea y lo estoy poniendo precisamente aquí donde dice dato válido. Si nosotros no generamos el pulso enable así de 0 a 1 y de 1 a 0, permítanme un momento, ya. Si no generamos ese pulsito, entonces, aunque yo ponga RS, RW y ponga yo la información en su puerto de entrada, el LCD no le va a hacer caso a la información. ¿Sale? A ver, de esta diapositiva que acabo de explicar, ¿alguna duda que les haya quedado o no le entendieron nada o medio le entendieron? Se vale decir que no le entendieron ni más. Medio le entendí. Más o menos. Más o Por- menos. Me interesa que quede bien claro visto aquí como diagrama de tiempo, porque si no le entienden este diagrama de tiempo no van a entender después lo que se hace en el programa. Es de las pocas aplicaciones que sí necesitamos leer un diagrama de tiempo para poder diseñar nuestro programa más adelante. Entonces, si tienen alguna duda así por pequeñita que sea, de una vez pregunten para que después no tengamos problemas. Es que aparentemente ahorita no hay, el problema es cuando empezamos ya a programar, profe. Bien, a ver, quede claro. Antes de mandar una información, tienen que suceder 3 pasos. Primero, poner RS en el nivel que yo necesito. Segundo, poner RW en 0. Después, empezar a generar el pulso E. Y una vez que ya lo empecé a generar, presento la información. Y después de que presento la información,
hago que enable se vuelva a 0. RS y RW después de eso, ya no importa en qué nivel está. ¿Por qué? Porque el micro del LCD utiliza, hagan de cuenta como el pulso de interrupción de que ya hemos trabajado, ¿sí? Recuerdan que en el pulso de interrupción podíamos generar un pulsito y el micro le hacía caso al flanco de subida o al flanco de bajada en función de cómo configuramos la interrupción 0 externa. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, aquí va a funcionar algo similar. Seguramente para el microcontrolador del LCD, este pulso enable no es más que un pulso de interrupción para que el LCD pueda ingresar la información, pero cuando yo se lo indico. Porque de lo contrario, el LCD tendría que estar checando, haciendo una secuencia polling, se llama, de estar checando si hay información en su puerto. Y obviamente ese es un gasto de recursos. Entonces, a través del pin enable, yo genero el pulso correspondiente para que el LCD, en función de RS y RW, tome la información y actúe en consecuencia. ¿Sale? Entonces, este concepto de generar pulsos para que alguien haga algo, ya lo manejamos. Lo manejamos en la interrupción 0. Es algo bien similar. ¿Vale? Bien, entonces... pero aquí espérenme tantito. Listo. Ahora, aquí ya no me voy a detener. También es un proceso, pero ahora para la lectura del LCD. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la diapositiva anterior? Si se fijan, RS también es una línea así como cruzada. Esto significa que aquí puede ser un 1 o un 0. Pero RW ahora en vez de que esté en bajo, ahora va a estar en un nivel alto. Todo lo demás tenemos que generar un enable y tenemos que leer el dato que proviene del LCD. ¿Vale? Aquí no me detengo más. ¿Por qué? Porque se parece mucho al anterior, solo que esto es para la lectura. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez entendiendo el protocolo de cómo tenemos que enviar la información hacia el LCD, tenemos que entender que el LCD internamente tiene 3 tipos de memoria con los que podemos interactuar y de hecho vamos a interactuar. Con 2 de ellos interactuamos de manera directa y con uno de ellos quien actúa es el micro interno del LCD. ¿Va? Entonces tenemos 3 bloques de memoria. La DDRAM, que sería la RAM de datos del display. Tenemos un generador de caracteres de tipo RAM y tenemos otro que es igual el generador de caracteres pero de tipo ROM. ¿Cuál es la diferencia entre una RAM y una ROM? A ver, contéstenme. La RAM es de procesos para ver cuántas acciones va a ejecutar al mismo tiempo y la ROM es la memoria de almacenamiento. Parcialmente correcto. La RAM no, la ROM sí. Esa es una información que está ahí. Pero ¿cuál es la diferencia principal entre una memoria RAM y una ROM? Que la ROM es volátil. Ajá. ¿Y la La RAM? RAM. Pues no. No, está al revés el concepto. La RAM es la volátil, es decir, apagas el LCD y ya fue la información que estaba ahí. Pero la ROM no. La ROM ahí está grabado y apagues o enciendas el LCD, ese siempre existe. ¿Sí? Entonces, fíjense, resulta que para poder generar los caracteres internos, ¿sí? Lo que hace el LCD, o bueno, el microcontrolador, va y en función de la letra que yo quiero que aparezca en el LCD, va y busca como en un banco de información cómo tiene que representar el carácter que yo le acabo de mandar. De hecho, aquí por eso, al final de cuentas, en ese espacio de memoria, el CG-ROM, vienen todos los caracteres ya establecidos, los únicos que pueden ser representados en pantalla, ¿sí? ¿Cómo se representan? Bueno, aquí hay una ampliación y al final de cuentas es una matriz en la cual pues algunos pixelitos se encienden y otros no para generar el carácter correspondiente, ¿no? Aquí hice una ampliación de esta misma tabla. Pueden observar que aquí es correcto, tenemos
el alfabeto normal desde la A hasta la Z en mayúsculas y minúsculas, y lo pueden observar. Pero también, bueno, de donde tomé este ejemplo, también tiene los caracteres asiáticos, ¿no? Pero bueno, todos al final de cuentas, esos caracteres están en la CG-ROM. De tal forma que cuando yo le envío una información al LCD de que quiero que aparezca un carácter en particular, lo que hace el micro del LCD es, bueno, él quiere una A, se va a su banco de memoria, busca dónde está la A y cómo la tiene que representar, y eso es la que aparece en el display. ¿Vale? De tal forma que, bueno, eso sería en cuanto a los caracteres que ya están preestablecidos y que no podemos cambiar su representación en puntos o en píxeles dentro de una matriz de píxeles. Ahora, hay una CG-RAM. Eso es para poder generar caracteres particularmente del usuario. Es decir, nosotros podemos programar hasta 8 caracteres diferentes. Puede ser una carita, puede ser ahí se ve un ancla, en la última se ve así como un muñequito, ¿no? Así un chiquito. Podemos llenar o generar caracteres, y hay una forma de cómo enviar eso a la CG-RAM. ¿Para qué? Para que después nosotros podamos utilizar esos caracteres en nuestra pantalla. A lo mejor no vamos a llegar hasta esta parte porque esto ya es un poquito más adelantado en cuanto al manejo. Porque normalmente con los caracteres que vienen en la CG-ROM basta y sobra para representar la información que nosotros queremos representar en los procesos típicos, ¿no? Y bien, ahora sí, ahí viene una de las cosas que a veces más confusión causa. Hay una memoria DDRAM, ¿sí? ¿Qué es la memoria DDRAM? Hagan de cuenta que nuestro display, a pesar de que dice que es de 2 caracteres por... no, 16 caracteres por 2 líneas, o 16 caracteres por 1 línea, o 20 caracteres por 4 líneas, ¿sí? Cualquier display, no importa de cuántas líneas sea, tiene la capacidad de representar o de almacenar hasta 80 caracteres, ¿sí? ¿Cuántos caracteres? 80. 80, bien. Sin embargo, nuestro display no despliega los 80, ¿o sí? No. Solamente despliega 16. En el mejor de los casos, tenemos 2 líneas, que cada una de las líneas almacena 16 caracteres. Pero ¿y qué pasa con todas las demás direcciones de memoria? Ah, pues muy sencillo. Supongan que en realidad, físicamente, el LCD podría presentar o poner en pantalla 80 caracteres, pero no tenemos una pantallota así de 20 caracteres arriba, perdón, 40 caracteres arriba y 40 caracteres abajo. Solamente tenemos 16 y 16. De tal forma que podemos ver acá que dice pantalla de LCD. No sé si alcanzan a ver que está en color verdecito oscuro, está sombreado. Igual aquí en la parte inferior tenemos solamente una parte, pero nosotros podemos escribir un mensajote bien grande que quepa hasta acá, sin problema. Solo que la ventana de lo que yo puedo ver del display es ese cachito que tenemos visible, pero internamente podemos poner más caracteres ahí adentro. Ahora, el detalle está en lo siguiente. Obviamente, la primera posición sería la posición 0, pero así está diseñado los LCDs que son al menos de 2 líneas, en el cual empiezan del 0 hasta la 0F, que sería el carácter número 16. Y después, si yo quiero escribir en la segunda línea, tengo que cambiar un apuntador que viene ahí adentro para que en vez de que apunte a la dirección 10 de esta memoria DDRAM, que finalmente es lo que aparece en pantalla, la tendríamos que cambiar al 40. ¿Para qué? Para poder empezar a escribir a partir de la segunda línea. ¿Sí se entiende? A ver, díganme si se entendió o no. Como si fuera un enter. Ándele. Tendríamos que ponerle un enter. Tendríamos que cuidar de que cuando lleguemos a la dirección 0F, automáticamente le mandemos la instrucción al LCD de que cambie la dirección del apuntador para que la siguiente letra no la escriba en la posición 10. Aquí las direcciones de memoria están en hexadecimal.
Por eso, aunque les dije, bueno, son 80 caracteres, aquí ven que está hasta el 67. Sí, pero es el 67 hexadecimal. Si hacen la conversión, es el número 80. Entonces, hagan de cuenta que intentamos hacer un enter para que el siguiente carácter se empiece a escribir a partir de la dirección 40. Y eso es en el caso de cuando son 2 líneas. Pero si fuera nada más una línea, ahí está peor el asunto. Porque cuando es una línea de un LCD, de todas maneras seguimos teniendo los 80 caracteres y resulta que del carácter del 0 al 7 está normal la dirección, pero después en la dirección que típicamente sería un 8, no está el 8, está la dirección 20 o 40, no recuerdo bien, pero hay que hacer un salto de dirección. ¿Sí? Entonces, sí hay que tener cuidado para que podamos escribir los caracteres en las posiciones que sean las correctas. Porque de no conocer este concepto de la memoria DRAM y cómo está dividido internamente y qué parte de esa DRAM podemos ver a través del display, si no conocemos esa parte, ustedes van a intentar escribir cualquier mensaje y de pronto se les va a mochar el texto y se va a perder. Y no es que se pierda, más bien es que se siguieron escribiendo de largo, pero la pantalla del LCD solamente puede visualizar 16 caracteres en 2 líneas. Ahora, si tuviéramos uno de 4 filas por 20 caracteres, ahí no hay pierde, porque la fila 1 empieza en la 0, la fila 2 empieza en la 20, la fila 3 empieza en la dirección 40 y la fila 4 en la 60. Ahí no hay problema. De hecho, si hacen la cuenta, pues serían 20 por 4 son los 80 caracteres y eso sería el máximo de tamaño posible en este modelo de LCDs. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Le entendieron? ¿Más o menos? A ver, díganme. Más o menos. Me preocupa el más o menos porque debería ser más que menos. Más que menos. Ah, bueno, así me gusta más la idea. Solo recuerden, 3 espacios de memoria. CG-ROM. Ese es como que el patrón de caracteres que son los que se pueden imprimir en pantalla, ¿sí? Después viene una CG-RAM, que es para el usuario pueda generar sus propios caracteres. Y finalmente la DDRAM es la que es el contenido de los caracteres que vemos en el display como tal. Es decir, el DDRAM es lo que vemos nosotros hacia afuera. El CG-ROM y la CG-RAM, esos son internos, eso es otro rollo, ¿sí? Lo que nosotros vemos en pantalla es el contenido de la DDRAM, no hay de otra. Si nosotros empezamos a escribir pantalla de cristal líquido LCD línea número 1, en la pantallita lo único que veríamos sería hasta donde dice pantalla de CRIS. ¿Por qué? Pues porque hasta ahí es el espacio visible de toda la memoria de DRAM. Y aunque el contenido sí está, no lo veríamos a menos que manipulemos al LCD para que ese texto se recorra a la izquierda o se recorra a la derecha. Hay 2 formas de hacer escritura en el LCD. Escribir en el DDRAM y ver solamente lo que está en pantalla o hacer que esa pantalla virtualmente se mueva a través de toda la DDRAM. Entonces la DDRAM se queda fija y la pantalla es la que se mueve. Obviamente físicamente está fijo, ¿no? Pero podemos hacer todos esos movimientos a través de los controles hacia el LCD. ¿Sale? Bueno, me detuve aquí porque es bastante importante este tema de las direcciones. A veces ahí es un punto de quiebre de los programadores que luego no entienden por qué tenemos que andar cambiando direcciones. Bien. Vamos bueno, inicialmente seguramente les voy a mostrar algún ejemplo de conexión de 8 bits para que vean cómo es el control del LCD. Y ese mismo después nos va a servir para trabajarlo en 4 bits. Si trabajamos en 4 bits, no sé si alcanzan a ver en esta diapositiva que finalmente tenemos las 3 primeras líneas GND, BCC y E. Después tenemos el RS. Y aquí particularmente el RW dice que se puede conectar a tierra. ¿Por qué? Porque si sabemos que nunca vamos a leer algo del microcontrolador,
perdón, del LCD, pues entonces lo dejamos siempre en un nivel 0 y ya nos ahorramos una línea de control, ¿no? Pero si somos así muy estrictos y queremos en algún momento leer la información que está ahí, pues sí la utilizamos, ¿no? Pero ese, digamos, queda como opcional. Ahora, la de Enable es así, a fuerza tiene que estar, la de RS también. Y si estamos trabajando con el modo de 4 bits, bueno, el modo de 4 bits trabaja la parte alta desde el D0 hasta el D7. ¿Qué significa la parte alta? Ah, bueno, que nada más se utiliza D4, D5, D6 y D7. Pero como el LCD trabaja con datos de 8 bits y nada más tenemos 4, ¿qué se les ocurre que tendríamos que hacer para que el LCD reciba los 8 bits completos? ¿Una multiplexación? Tendríamos que primero, sí, es una multiplexión al final de cuentas. Un dato de 8 bits lo tenemos que partir a la mitad. Primero mando una parte, después mando la otra parte y el LCD ya se encarga de unirlo e interpretar la información. Por eso es una cosa por otra, ¿no? Si utilizo la comunicación de 8 bits, pues hago que el micro del LCD trabaje menos. ¿Por qué? Porque le estoy mandando la información de un jalón. Bueno, pero el problema de ahí es que necesito utilizar más líneas de datos, ¿sí? Ahora, no, que no tengo muchas líneas de datos, pues alguien tiene que pagar los platos rotos. ¿Y quién creen que es? Pues el LCD mismo. ¿Por qué? Porque esa información que antes estaban en 8 bits, ahora primero le mando 4 y luego le mando los otros 4. E internamente el LCD tiene que recuperar esa información, juntarla e interpretarla. Entonces, tiene que hacer más procesos internos, ¿no? Bien, entonces, eso sería en 4 bits. Si es el de 8, bueno, utilizamos todas las líneas del D0 hasta el D7. ¿Órale? ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que utilizar comandos? Pues bueno, ahí está la tabla de comandos. A ver, échenle una leidita así, leve. Y me dicen si le entienden. No me digan que está en inglés porque ya tienen un montón de cursos de inglés, ¿eh? Son los pines de la LCD. Fíjense que aquí son los códigos de instrucción. Empezamos del DB0. Aquí la tabla en estos encabezados por algo está mal. Esto lo saqué de una hoja de datos como tal. Pero bueno, aquí está mal escrito. Pero es DB0, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5 hasta el DB7. Y después viene RW y RS. Fíjense que aquí no viene Enable. ¿Pero por qué no viene Enable? Porque Enable en sí no es una señal que tenga que leer el micro del LCD, sino más bien es un pulso que indica que tiene que leer información o expulsar información, nada más. Pero sí viene RS y RW, y noten que si yo quiero mandar un código de instrucción o un comando de configuración al LCD, todo esto que ven aquí es la tabla de los comandos que yo puedo indicarle al LCD para que éste trabaje como yo quiero, ¿sí? RS tiene que estar siempre en 0, si observan desde aquí hasta acá, está en 0. RW tiene que estar en 0 y el que nos debe preocupar o debemos de entender es toda esta parte, ¿no? Es decir, de lo que viene desde el DB0 hasta el DB7. Y entonces, por ejemplo, tenemos un comando. Si yo le mando un 1 binario, ¿cómo va? ¿Qué significa este comando? ¿Alguien que me lo pueda leer o traducirlo? ¿Alguien que quiera traducirlo? Limpiar display. Ajá. Escribe 20H al DDRA y coloca DDRA, la dirección DDRA a 00H de AC. Ajá. Entonces, el comando de limpiar display, ahora sí que borra toda la información del display y pone el apuntador de lo que queremos ver en el display en la primera posición. ¿En cuál? En la 00. Ya. Es decir, si yo le mando un 1, eso es lo que hace el display. Es una instrucción hacia el display. No es un carácter que yo quiero desplegar, ¿sí? Sino es una instrucción. La segunda, fíjense, que dice return home, significaría como no es borrar, sino mantengo la información del display internamente en la DDRAM
pero el cursor lo pongo en la posición 00, ¿no? Es lo único que hace esto. Entonces, si yo estoy escribiendo, ya voy en el carácter número 10, pero me quiero regresar al 0, pues entonces le mando un dato 1 y el db0 pues ya no importa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenemos un tache o un guión, significa que aquí podemos poner un 1 y un 0 y le viene valiendo igual, ¿no? Entonces, si mandamos este carácter, lo que hacemos es no borrar la información que hay de caracteres, pero sí cambiar de posición el cursor a la posición inicial, nada más. ¿Vale? Después viene, ya vienen configuraciones específicas que lo veremos con calma, pero por ejemplo aquí, asigna la dirección de movimiento del cursor o el blink del cursor. El blink es eso, ¿no? Que aparezca el cursor o que aparezca nada más la rayita, que parpadee o que no parpadee, ¿sale? Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué tendríamos que ponerle? Un 1 en db2 y tanto este bit como este bit le tendríamos que poner un 1 o un 0 dependiendo de lo que necesitamos que haga el display, ¿sí? Después viene uno de encender el display. ¿Qué creen? Ahí les va. Cuando ustedes encienden su display, por default está apagado, aunque el background esté encendido. ¿Cómo le hago para encender y que aparezca todo en la pantalla? Ah, tengo que encenderla. Y eso se enciende con un comando o una instrucción hacia el LCD. Entonces tendríamos que ponerle un 1 en db3 y los otros 3 bits sirven precisamente para configurar esa parte, ¿no? El set display sería el D, después set cursor sería el C y después el cursor blinking sería la B. Es decir, con esta D si le pongo un 0, pues el display pum, se apaga. Si ahí le pongo un 1, el display se enciende. Después en el siguiente, si el cursor, si en la letra C le pongo un 1, entonces aparece el cursor, ¿sí? Pero así completo. Si le pongo un 0, entonces nada más aparece la rayita abajo. Y la B significaría que yo quiero que parpadee el cursor. Ya sea que sea el cursor completo, así el cuadrito completo que aparece negro parpadeando, o solamente la rayita de abajo el cursor, ¿sí? Entonces, para eso sirve este comando. Y bien, y así tendríamos otros 3, 4 que poco a poco vamos a tener que manejarlos y que espero que aprendan a leer esta tabla porque esta tabla es el secreto para manejar todos los movimientos del LCD. Que se muevan las letras, que se mueva el cursor, que se recorran todas las letras, que se borre toda la pantalla. Esta tabla es el secreto para hacer esas acciones. Pero como sé que no muchos de ustedes van a decir que el inglés como que no se les da, pues ahí está. Ya está en español. Pero obviamente hay que saber qué ponerle aquí en donde están estas letras, ¿no? Donde dice S y D, donde dice BSD, donde dice RLSC, donde dice FDLN. Todo eso deben ustedes conocer para qué sirve cada uno de ellos. Eso viene en la hoja de datos que les voy a montar después en la plataforma, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la secuencia de comandos que tenemos que seguir para poder trabajar con un LCD? Bueno, primero, establecer RS. Ya vimos para qué. Para decirle si lo que voy a enviar es un dato o si lo que voy a enviar es un comando. Después establecer RW. Eso en caso de que queramos manejarlo. No es difícil manejarlo. Al final de cuentas, si se usa o no, podemos poner la instrucción. Ahí ponemos un 0 para que sea una escritura o un 1 para que sea una lectura, pero finalmente lo colocamos. Después empezamos el pulso del enable. Acuérdense que va de 0 a 1 y hay que mantenerlo en 1 un tiempo específico para que después podamos colocar el dato o comando en el bus de datos. Y una vez que ya lo pusimos cierto tiempo, entonces apagamos el pulso E, que aquí lo puse como finalizar el pulso, ¿sale? Entonces, esta es la secuencia que tendríamos que seguir. Aquí aparece o aparentemente se ve sencillo cuál es la secuencia de los pasos que tendríamos que seguir. Sin embargo, el secreto está en esta parte, en este punto donde dice colocar dato comando.
Si quiero colocar un comando, tengo que aprender a interpretar la tabla de control que acabamos de ver en las dos diapositivas anteriores. Si quiero mandar un dato, entonces me tengo que ir a la tabla ASCII para enviar el carácter ASCII en binario y que el microcontrolador del LCD ya haga lo suyo para que aparezca en la pantalla del LCD. ¿Sale? Ahora, no crean que es así como así de que ya lo hice de más. No, no, no. Hay una secuencia de inicio ya sea para 4 bits o ya sea para 8 bits. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que ver cómo generar esta secuencia de inicio del micro del LCD, para que a partir del final de aquí, ya vean que aquí dice fin de inicialización, y aquí también viene el fin de la inicialización, es un algoritmo que se tiene que seguir cuando encendemos el LCD y queremos configurar de cómo va a estar trabajando al principio. ¿Sí? Entonces vamos a tener que ver, y esto es lo que se programa en realidad en el micro. Este algoritmo de inicio se tiene que programar a fuerza. ¿Sí? Y bueno, eso ya lo vamos a ver en un programa muy en particular, pero hay una secuencia que se tiene que seguir y tenemos que aprender a leer todo este contexto de algoritmo para que el display funcione como yo quiero que funcione. Entonces, ¿para dónde apunta todo esto? Sí, es cierto, manejar el LCD, pero no solamente eso. Quiero y estoy ideando la práctica de tal forma que a través de un teclado hagamos que aparezca el carácter en el display. Ah, ¿verdad? Pero va a ser un teclado de 16 teclas. Entonces, eso sí ya está un poquito más cañón. Sin embargo, ¿qué creen? Si ustedes le entienden lo del LCD, lo de meter los datos a través de un teclado de 4x4, o sea, 16 teclas, no está tan difícil. Hay dos caminos para hacerlo. Ambos van a necesitar una interrupción, ¿sí? Si hacemos lo que típicamente se hace con un micro, se implementa un teclado y se utiliza el puerto B para estar haciendo un chequeo de a ver si no se ha presionado una tecla. Eso es por software, es decir, implementamos el control de un teclado a través de software. Pero ¿qué creen? Hay un circuito integrado que ya hace ese control y en caso de que se genere un pulso de la tecla, hace todo lo necesario para entregarle al micro nada más qué tecla se pulsó y un pulsito de interrupción. Ese es más sencillo. Ese es el que quiero que implementemos nosotros. Insisto, muchos de los que utilizan microcontroladores prefieren generar un teclado y manejarlo por software. Desde mi punto de vista, bueno, sí se puede hacer, pero gasta recursos internos del micro. En el caso de hacerlo a través de un chip, o sea, de un manejador de teclado, pues es más sencillo. ¿Por qué? Porque solamente el micro le va a hacer caso a este otro chip cada vez que le mande una información y se lo indique a través de un pulso de interrupción. Entonces, para la siguiente clase, independientemente de lo que acabamos de ver del LCD y en vísperas de lo que va a ser la siguiente práctica para ustedes, quiero que por favor busquen y lean la descripción de cómo funciona del integrado 74C922. ¿Ya lo notaron? Aquí lo voy a anotar en el chat. 74C922. ¿Es un codificador? Es un decodificador. Más bien, le llamo como driver de teclado. Y hay una versión que es para 16 caracteres, perdón, para 16 teclas. Y hay uno que es para 20 teclas. Cualquiera de los dos que encuentren, busquen y lean la parte de la descripción de cómo funciona. Si no lo encuentran como 922, a lo mejor como 923. En los buscadores de tiendas virtuales, a lo mejor lo pueden encontrar como driver de teclado de 16 teclas o driver de teclado de 20 teclas. A mí me interesa el de 16 teclas y ¿qué creen? Está en Proteus. Entonces sí lo vamos a poder simular. ¿Sale?
Y bien, creo que ya me pasé del tiempo el día de hoy. Según yo iba a terminar hace 20 minutos y miren, aquí seguimos. Vámonos, que se les va. Nos vemos. Bien, ¿alguna duda? ¿Qué les pareció el tema del día de hoy? Cuéntenme. Bien, profe. ¿O ya se durmieron? Aquí seguimos. No, mire, ya estamos 28, hace rato estábamos menos. Bueno, pues entonces nos vemos el día jueves. ¿Qué pasó? Esta clase sí se me hacía muy interesante porque de hecho uno de mis compañeros quería rehabilitar una máquina de esas de que sorten dulces y me estaba pregunte y pregunte de Ajá. cómo la hacía y cómo funcionaba. Y digo, pues yo más o menos una clase. Y de hecho hablando de los display, que ese que los pueden conseguir no por aparte, se dañó uno y Ujú. también su teclado. Ya estuvimos buscando en Mercado Libre y como dijo usted al principio, no es nada más el display. Y según hay otro compañero que es electrónico y lo va a conseguir, lo compraron Ujú. y apenas lo van a instalar, van a echarlo a andar, pero van a meter los componentes, pero en el proceso de que funciona todavía el equipo, no saben. Ujú. Todo esto sí, más o menos me está dando la idea para comentarles igual de Ajá. cómo funciona, cómo es el proceso. Y ya igual si lo veo y cómo es, ya les comentaré cómo les fue y cómo lo fueron desarrollando para que mis compañeros también se den una idea de que sí se aplica. Y también ese pequeño display también lo usamos en equipos que son simples, sencillos. Un ejemplo es para lubricar las cadenas. Y si tienen un teclado, como es usted, de 16 teclas, Ujú. y se meten datos y se obtienen datos de ahí. Sí, sí. Y es muy práctico porque también puedes visualizar datos, puedes bloquearlo, puedes manipular los procesos. Ajá. Sí, de hecho, el conjunto de teclado o display es bien poderoso para el control del proceso mismo. Ahí ya lo que se complica un poco es, o sea, si meto la información, tengo que procesar en función de la información y mantener informado al usuario también, ¿no? Todas esas rutinas es lo que hacen que la lógica de cómo meter datos, controlar y desplegar se vuelva un poquito complicada y entonces ya el programa se hace bien enorme, ¿no? Pero no está imposible. El chiste es que poco a poco vayan entendiendo cómo se va manejando cada parte y después integrarlo en un solo programa. ¿Sale? Bien, entonces, si no hay otra cosa que tratar, nos vemos el día jueves por acá. Nos vemos. Sí, profe, hasta luego. Dale, bye. Hasta luego. Recuerden, 74922, no se les olvide. Hasta luego. Daniel Bernal dice que no entendió. ¿Qué no entendió, Daniel Bernal? Puro cuento con Daniel Bernal, nada más, para seguirme la contraria. Bueno, que estén bien, nos vemos en la siguiente clase. Que descansen y nos vemos el jueves.